Están viniendo cada vez menos a clase, ¿eh? Hay como 20 conectados y son como 100 alumnos supuestamente. No, pero es algo que pasa siempre. A ver, antes de partir, no sé si queda alguna duda de la clase anterior con respecto a los ejercicios que se hicieron, a la materia. No sé si hay algo que quieran comentar o empezamos. Ya. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio que hago comúnmente en el curso, que es bastante completo y que tiene que ver con pérdidas tanto regulares como singulares y cómo identificarlas, ¿ya? Que eso es como lo importante. Es bien sencillo desde el punto de vista del concepto, digamos, de la conformación del problema y el desarrollo también, pero es un desarrollo más o menos largo, ¿ya? Pero es bien útil para poder entender cómo es este tema de la ecuación de energía eh, y las pérdidas tanto regulares como singulares aplicadas y las líneas de energía también, ¿ya? El ejercicio consiste en lo siguiente. Tenemos un estanque. Tratar de dibujar lo más derecho posible esto. Un estanque que tiene agua a una cierta cota, ¿cierto? Y esa cierta cota son 60 metros sobre el eje de la tubería. No se entiende muy bien, porque no queda muy cerca del margen. Ahora un poquito, ahí sí. Son 60 metros de altura entre el eje de la tubería y la superficie libre de agua en el estanque. ¿Ya? Consiste en una tubería horizontal que tiene una válvula en un cierto punto, una válvula de corte, una llave, ¿cierto? Y una salida a la superficie libre en el extremo derecho que consiste en una reducción. ¿Ya? Hay una reducción del diámetro desde el diámetro de la tubería, que es constante, hasta la salida, que es una reducción. ¿Ya? Existen 4 puntos de interés acá, o 5, mejor dicho, que son para analizar este problema. Tenemos el punto inicial 0, el punto A, que es a la entrada de esta tubería, ¿ya? Tenemos el punto B, que es justo antes de la válvula de corte, el punto C, que es justo después de la válvula de corte, el punto D, que es justo la entrada a la reducción, y el punto E, que es justo a la salida de esa reducción, a la atmósfera, digamos, ¿ya? Al aire libre. Tenemos que la longitud entre el inicio, entre A y el punto B, justo antes de la válvula, es de 80 metros, y desde la válvula hacia la salida es 120 metros. Por razones lógicas, ¿cierto? Vamos a considerar que la válvula no tiene en realidad una extensión, entonces vamos a hacer que los 80 metros son hasta la mitad de la válvula y desde la mitad de la válvula hasta la salida son 120 metros, ya para que sea eh, constante el tema de la longitud. O continuo, mejor dicho, no constante. La tubería entre A y D tiene un diámetro de 0,5 metros. ¿Bien?
La materialidad de la tubería tiene un coeficiente de factor de fricción de 0,02. El diámetro de la salida, o sea, el diámetro en E, ¿cierto? Que es la reducción, es la mitad del diámetro normal de la tubería, o sea, 0,25 metros. El coeficiente de pérdida en el punto A es de 0,5. El coeficiente de pérdida singular en el punto C es 1. Y el coeficiente de pérdida singular en el punto D es 0,1. La consulta, la pregunta es la siguiente. Dice, determine, o el problema, mejor dicho, es el siguiente. Determine cualitativamente las líneas de energía para los puntos A, B, C, D y E de la figura. Entonces hay que dibujar la línea de energía, pero hay que determinarlas cualitativamente. O sea, eh, eh, hay que dibujarlas, pero también realizar el cálculo. ¿Ya? Es cualitativa y cuantitativamente en estricto rigor. Ese es todo el problema y esa es toda la información que tenemos. ¿Ya? Para poder determinar cuáles son la información para poder dibujar líneas de energía, ¿qué podemos realizar? ¿Qué es lo que necesitamos obtener inicialmente para poder comenzar el problema? Información. ¿Cómo partimos esto? Profe, disculpe, ¿qué es lo que pide el problema? Es dibujar la línea de energía. En cada punto. O sea, la línea de energía para la situación. Entonces, con eso tienen que determinarla en cada punto. Hay que hacer la ecuación. Ya, pero antes de hacer la ecuación, sí, obviamente estos problemas siempre se resuelven con el equilibrio de energía, con la ecuación de energía. Pero primero hay que ver qué es lo que necesitamos obtener, pues, en función de la información que tenemos disponible. Si se fija, tenemos solamente unidades de longitud, ¿cierto? Alturas. Entonces, si necesito dibujar energía, líneas de energía, ¿qué es lo que necesito obtener para poder dibujar esa línea de energía? Las Cinética, presiones, Presiones, ¿ya? la las cinética, velocidades, La energía cinética, las velocidades, ¿cierto? ¿Qué más? la pérdida, La pérdida, ¿cierto? ¿Y qué más? la potencial. La, la ubicación, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, con esas 4 datos de información, ¿cierto? Nosotros vamos a poder diseñar la línea de energía. Ya, perfecto. Entonces, inicialmente ahora, ¿cómo partimos este problema? ¿Qué es lo primero que necesitaríamos obtener? Profe, esas K, disculpe, ¿qué eran? Esas son las coeficientes de pérdida singular, los que acompañan a la energía cinética en la pérdida singular. Los Ah, épsilon que aparecen en la materia. Esto. ¿Dónde dejé la? Deme un segundo. Dame un segundito. Esto. Acá. Esos épsilon. ¿Ya? Que yo les decía que podía utilizar el épsilon o la K. Yo utilizo la K comúnmente.
Un tema de nomenclatura, no hay problema con lo que utilice. Pero la pérdida singular se determina como el epsilon por la velocidad cuadrada partido por 2g. Entonces, si se fijan en este problema, tenemos pérdida singular a la entrada en el punto A, tenemos pérdida singular en la válvula y en el estrechamiento. Hay 3 pérdidas singulares. Por eso es que hay 3 coeficientes. ¿Ya? Entonces nosotros ya tenemos planteada nuestra ecuación de energía y lo que nos queda ahora es diseñarla, ¿cierto? Perfecto. Pero si se fijan en nuestro equilibrio, nosotros tenemos velocidades, ¿cierto? Tenemos alturas de velocidades en todos los puntos. El problema es que no tenemos ningún dato de velocidad, ¿cierto? En el enunciado. Y no tenemos ningún dato de caudal. ¿Qué es lo primero que hacemos entonces? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo obtenemos la velocidad? Con el diámetro no podemos sacar el área. El área sí, pues, sí pueden tenerla. Pero ¿cómo obtendría la velocidad? Falta la velocidad. Igualando el tramo cero con el del punto A. Ya, Pero únicamente la haríamos... ecuación de continuidad, ¿no, profe? Que lo que pasa es que la ecuación de continuidad, recuerden que es caudal igual a velocidad por área. ¿Sí? Es que la otra vez, si no mal me recuerdo, o sea, creo que se despreciaba la velocidad desde el punto cero, entonces ahí quedaría solamente despejado el área, o sea, el punto A. Despejado solamente el punto A. No. Si uno Ya, evalúa entre el punto cero y A, ya, perfecto. la Ya, velocidad en entiendo. cero era cero y ahí quedaba, bueno, entre comillas, despejado la velocidad en el punto A. Ya. Pero ahí van a tener un problema. Imagínense, miren, hagamos lo que dice el compañero. Dice lo siguiente. Si yo lo hago entre el punto 0 y A, tengo B sub 0, P sub 0, Z 0, y al otro lado tengo B sub A, P sub A y ZA, ¿cierto? Acá lo primero que hay que analizar es que comparando el diámetro del estanque con el diámetro de la tubería, que acá se ven que son, no sé, el diámetro de la tubería se ve que es un cuarto comparado con el del estanque, pero la lógica me lleva a pensar de que en estricto rigor el diámetro de un estanque es mucho mayor que el de una tubería, siempre. Entonces, por principio de continuidad, ¿cierto? Si yo tengo que por principio de continuidad B sub A por el área en A, perdón, B sub 0 por el área en 0 es igual a B sub A por el área en A. Si yo digo que el diámetro, ¿cierto?, del estanque es mucho mayor a el diámetro de la tubería, que es el diámetro que tenemos en A, eso me va a implicar necesariamente que la velocidad en A va a ser mucho mayor a la velocidad en 0. O sea, nosotros podríamos considerar que la velocidad en 0, ¿cierto? La velocidad a la que desciende el estanque es prácticamente nula. ¿Se entiende eso? Sí, hasta ahí. Sí, profe. ¿Se entiende? Un poco lógico, ¿cierto? Es tanto el diámetro que tiene el estanque con respecto a la tubería, que por principio de continuidad, como son inversamente proporcional el área con la velocidad, entonces la velocidad en la que desciende el agua en el estanque, comparada con la de la tubería, es mucho menor. Tanto menor que uno puede considerarlo que es relativamente cero, siendo que sabemos que no lo es. Pero podríamos decir que es relativamente cero, es muy baja. Por lo tanto, es lo que decía el compañero. Se considera que la velocidad
a la que la energía cinética a la que desciende, ¿cierto?, en el estanque es prácticamente nula, ¿ya? ¿Qué otra información tenemos? Puede Tenemos ser que que la... la Dígame, PA es cero, ¿qué, perdón? que la posición en A es cero. Es que claro, porque el eje de la tubería, esa es la referencia que tomamos nosotros. Entonces ZA es cero, ¿cierto? Porque esa es la referencia, acá, en el centro de la tubería. Porque de Profe, hecho, si se fijan, estamos midiendo los 60 metros desde el eje de la tubería hasta la superficie libre. Dígame. ¿y de 0 a A hay pérdida? ¿Regulares? Sí, No. ¿Por no, qué? Porque entonces recuerde que la... no hay ninguna pérdida. Exacto, ¿cierto? O Ya. sea, a ver, o sea, a ver, no hay pérdida regular en ese problema, pero sí hay pérdida singular. Porque acá en el punto A, nosotros lo estamos considerando en la entrada. Y en la entrada, acá, ¿cierto? En ese punto, ya el agua toma velocidad. Y al tomar velocidad, existe la energía cinética, existe el peso A. Y al existir la velocidad en el punto A, existe pérdida. ¿Pero qué pérdida existe? Pérdida singular. Como no hay desplazamiento, porque el punto A está justo al inicio, ¿cierto?, de la tubería, no hay longitud. Por lo tanto, al no existir longitud, no hay pérdida regular. Pero sí hay pérdida singular. ¿Ya? ¡Uy! Pero veamos el tema de la pérdida. Al tiro ya que lo nombró el compañero. La pérdida total entre 1 y 2 es igual a la pérdida regular más la pérdida singular. La pérdida regular, como pueden ver ustedes arriba en la información, tenemos lambda, tenemos el factor de fricción, o F, que les digo yo siempre, lambda o F, es lo mismo. Por lo tanto, se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach para determinar la pérdida regular, que es lambda por longitud por b al cuadrado dividido diámetro por 2g, más pérdida singular en el punto A, que sería K sub A por b sub A al cuadrado dividido 2g. Como pueden ver, en la pérdida regular tenemos velocidad, que es velocidad en A, que es la velocidad dentro de la tubería, pero no tenemos longitud, porque al inicio de la tubería. Por lo tanto, al no tener longitud, la pérdida regular se hace cero. Pero sí tenemos pérdida singular, que va a ser el coeficiente K sub A, que lo tenemos, que vale 0,5, y la energía cinética, que es dA al cuadrado partido por 2G. ¿Estamos? Por lo tanto, sí tenemos pérdida. Veamos ahora la presión en cero. ¿Cuánto es la presión en cero? O P sub cero, mejor dicho. Sería la atmosférica. La atmosférica, O, ¿cierto? Pero podríamos trabajar con presiones relativas. Porque al final, si nosotros consideramos que la presión, trabajamos con presión absoluta, lo único que vamos a tener es que esos van a ser datos que van a considerar la presión atmosférica. Por lo tanto, trabajemos con presiones relativas. Siempre trabajemos con presiones relativas a menos que se le pida lo contrario. ¿Cuánto es entonces P sub cero si trabajamos con presiones relativas? 60 metros. No, 10,33 metros cúbicos de agua. pero estamos trabajando con presiones relativas. Cero. Cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con presión relativa, solamente por eso. Por lo tanto, voy a borrar acá esto de las pérdidas. Por lo tanto, nuestra ecuación ya se redujo. Y nos queda que z sub 0 es igual a la presión en A dividido el peso específico, más la velocidad en A al cuadrado partido por 2G, más la pérdida singular. ¿Cierto?
Pero aquí estamos en un problema, po. Porque tenemos que la pérdida singular depende de la velocidad y tenemos que también tenemos fuera de eso acá una incógnita que es la velocidad en A. Y tenemos otra incógnita que es la presión en A. No tenemos la presión en A, ¿cierto? Entonces estamos en un problema porque tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Está claro Profe, eso? ¿No se entiende? ¿y si ahora se empieza a comparar 0 con B, 0 con C? Van a tener exactamente el mismo problema. Porque no van a tener la presión en B, no van a tener la presión en C. Todos esos son datos que no Pero conocen. ahí no se puede hacer un sistema. Es que van a tener en esta ecuación, por ejemplo, entre 0 y A, tienen como incógnita la presión en A y la velocidad en A. Si lo hacen entre 0 y B, van a tener como incógnita la presión en B y la velocidad en B. Ahora, lo Ah, que ustedes ya saben por continuidad es que la velocidad en A es igual a la velocidad en B, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben, porque no cambia el diámetro. ahí Pero la sacaríamos la presión, presión, ¿o no? pero no, pues porque les quedaría como incógnita presión A y presión B. Fíjense, si lo hago entre 0 y B, me va a quedar exactamente la misma ecuación que hice ahora. Z sub 0 es igual a presión en B más la velocidad en B más la pérdida singular en B. ¿Cierto? Tienen nuevamente dos incógnitas, que son la presión en B y la velocidad en B. Ahora ustedes saben que por continuidad, la velocidad en A es igual a la velocidad en B. Pero presión en A es distinta a presión B. Porque recuerden, voy a borrar los datos. Recuerden que ustedes ya saben que la línea piezométrica siempre va disminuyendo. O sea, las presiones siempre van disminuyendo. Por lo tanto, presión en A tiene un valor, presión en B tiene un valor menor, presión en C tiene un valor menor, presión en D tiene un valor menor, etc. Que eso fue lo que vimos en la clase anterior cuando alguien me preguntó si esa línea siempre descendía, ¿se acuerdan? Y siempre desciende. Por lo tanto, las presiones siempre van disminuyendo. ¿Por qué? Porque se está generando pérdida de carga en el proceso. Ya, pues entonces tienen dos ecuaciones y siguen con el mismo problema, pues. Siguen teniendo distintas variables. Ahora hicieron entre 0 y B y tienen como incógnita la presión en A, la presión en B y la velocidad. Tienen dos ecuaciones y tienen tres incógnitas. Si siguen avanzando van a tener cuatro ecuaciones y más incógnitas. ¿Qué tengo que hacer entonces para obtener la velocidad? ¿Qué harían ustedes? Piénsenlo. ¿Cómo elimino una incógnita tal de poder determinar la velocidad? ¿Entre qué puntos podría realizar el equilibrio? Y con eso me elimino el problema de la presión. Entre 0 y E, profe, Exacto. ¿Por qué? porque está en la presión atmosférica. Exacto. ¿Cierto? Entonces aquí yo lo que debería hacer en este problema, para evitarme esta situación, es que yo debiese hacer equilibrio inicialmente entre 0 y E. Porque fíjense que la presión en E, si está en contacto con la atmósfera a la salida de esta tubería, la presión relativa es 0. Por ende, chao la presión en E. Y me va a quedar finalmente que mi ecuación va a ser simplemente z sub 0 igual a velocidad n al cuadrado partido por 2g más la pérdida singular.
Y ahora ya puedo determinar la velocidad. ¿Cierto? Z sub 0, sabemos que está por sobre el eje, es la cota del punto 0 sobre el eje de la tubería, que en este caso son los 60 metros. Y la velocidad en E, ¿cierto? Es la velocidad a la salida de la tubería, que tiene un estrechamiento en esa boquilla. Por lo tanto, esa no es la velocidad dentro de la tubería en el punto A, B, C, D. Esa es la velocidad en la salida en el punto E. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Recuerden que hay una reducción ahí. ¿Cómo relacionamos entonces la velocidad dentro de la tubería con la velocidad en la boquilla? No sé, ¿se entiende bien eso, no? Que la velocidad n es mayor porque hay una reducción ahí. Después, ahí sí que habría que hacer igualdad de caudal y se Sí, saca la velocidad en el otro punto. exacto. Miren, ya no lo voy a llamar como B sub A, B sub B, sino que lo voy a llamar solo como velocidad nomás. Velocidad por área, que esto va a ser dentro tubería de diámetro 0,5 metros. Va a ser igual a B sub E por área en E, que esa sí es particularmente distinta, que va asociada al diámetro 0,25 metros. ¿Ya? Entonces, para poder obtener la velocidad dentro de la tubería, va a ser igual a B sub E por el área E dividido el área dentro de la tubería. Eso va a ser igual a decir B sub E por el área sub E, que es pi, diámetro E al cuadrado partido por 4, dividido pi, diámetro al cuadrado dividido 4. Obviamente, se van los pi, se van los 4, y me queda que la velocidad es igual a B sub E por diámetro E al cuadrado dividido el diámetro al cuadrado, que es el diámetro dentro de la tubería. Entonces ahí tenemos una relación de las velocidades en función de los diámetros, que me va a servir para poder determinar, ¿cierto?, la información de las velocidades dentro de la tubería. Por lo tanto, tenemos que Z sub 0 es igual a B sub E al cuadrado partido por 2G, y la pérdida singular es la suma de todas las pérdidas singulares en ese tramo. Por lo tanto, la pérdida singular, ¿cuál es la primera singular que tenemos? Pérdida singular es en el punto A, que va a ser igual a K sub A por B al cuadrado partido por 2G. ¿Cierto? Esa es la primera pérdida singular. ¿Dónde está la siguiente pérdida singular? En B, No. En ¿Por C, qué no hay Yo tengo pérdida singular en B? porque en B todavía no está en la válvula de corte. Todavía no llega a la válvula de corte, ¿cierto? Por lo tanto, no hay pérdida singular en B. Vamos a considerar que C, que está después de la válvula de corte, va a considerar la pérdida singular de la válvula. Entonces tenemos que la siguiente pérdida singular es K sub C por B al cuadrado partido por 2G. ¿Dónde está la siguiente pérdida singular? En el estrechamiento, en D, que va a ser K sub D por B al cuadrado partido por 2G. ¿Cierto? Sí, profe. Es K sub E, perdón. En el... Aquí tenía un error de tipeo. Es K sub E. Igual como en la válvula, que yo considero la pérdida singular en C, que es después de la válvula, porque ella pasó por ella, acá pasa lo mismo. La pérdida singular es en el punto E, ¿ya? Porque ella pasó por el estrechamiento, ¿ya?
como en el dato que le entregué inicialmente, les tenía K sub D igual a 0,1, es K sub E igual a 0,1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las tres pérdidas singulares y tenemos la altura de energía cinética durante la tubería, digamos, durante el desarrollo de la tubería. ¿Ya? Entonces tenemos que la velocidad sub E, y esta es V sub E, en caso B es V sub E. Entonces fíjense que ahora tenemos dos velocidades distintas, que son la velocidad en E y la velocidad dentro de la tubería, ¿cierto? La velocidad en E la encontramos cuando determinamos la energía cinética sola y cuando determinamos la pérdida en el punto E, que va a ser la pérdida de la salida de la boquilla, ¿cierto? Mientras que la velocidad de la tubería, ¿cierto? De la extensión de la tubería en su mayoría, ¿cierto? La tenemos en esas otras dos variables. Entonces, como nuevamente tenemos una ecuación de dos variables, pero ya tenemos una relación que la calculamos acá abajo para la velocidad, vamos a dejar todo expresado en función de B, ¿cierto? De la velocidad dentro de la tubería. Me queda entonces que Z sub 0 es igual a miren, acá incluso lo podemos reducir un poco más. Dijimos que la velocidad era igual a V sub E por diámetro sub E al cuadrado dividido diámetro al cuadrado. Y en este caso, el diámetro sub E es 0,25 metros al cuadrado dividido el diámetro, que es 0,5 metros al cuadrado. Esa relación es un cuarto. ¿Ya? Por lo tanto, el 4 pasa multiplicando arriba y me queda que, perdón, me está dividiendo y me queda que la velocidad es igual a velocidad sub E dividido 4. O V sub E es igual a 4 veces la velocidad. ¿Ya? Ahí hay algo importante porque, si se fijan, el hecho de disminuir el diámetro de una tubería a la mitad en un punto implica un aumento en la velocidad de 4 veces. ¿Ya? Entonces ahí hay una relación interesante. Por lo tanto, Z sub 0 va a ser igual entonces a V sub E al cuadrado o 4 veces V al cuadrado dividido 2G más K sub A por V al cuadrado partido por 2G, eso queda igual, más K sub C por V al cuadrado partido por 2G, eso queda igual, más K sub E por V sub E al cuadrado, que como lo dijimos, ¿cierto? Eso es 4 veces V al cuadrado partido por 2G. Profe, Dígame. ¿la relación no debería ser un medio o no? No, pues porque están al cuadrado. Ah, pero 0,25 dividido 0,5 es un medio. Elevado al cuadrado, pues un medio elevado al cuadrado. ¿Lo veo, no? yes. Ya, vale. Sí. Ya, ahora sí, por fin tenemos el inicio del problema. Yo no lo voy a desarrollar completo porque les digo que es más o menos largo. Se lo voy a dejar, se puede dejar de tarea, no sería malo. Entonces ya tenemos ahora una ecuación que depende de la velocidad, una única velocidad. Utilizamos factor común, ya que en todas las ecuaciones, ¿cierto? Tengo b cuadrado partido por 2g, lo dejamos como incógnita. O sea, perdón, lo dejamos como factor común. Y eso multiplica a 16, que viene del 4 al cuadrado, ¿cierto? Más k sub a, y k sub a vale 0,5. Más k sub c vale 1. Más 4 al cuadrado, que son 16, por k sub e, que es 0,1. ¿Quedó claro ese paso? Profe, ¿y Z0 no es 60? 60.
Ay, Es que, no, es que estoy trabajando con letras todavía. Cambiémoslo al tiro si quieres. Z sub 0 es 60. Ahí. ¿Se entendió ese paso, no? Utilice factor común, que es b cuadrado partido por 2g, para sacarlo fuera de del paréntesis. Sí, profe. B cuadrado, entonces, partido por 2g va a ser igual a 60, dividido 16 más 0,5 más 1 más 16 por 0,1, que es 1,6. Entonces eso va a ser 17,5, 19,1, ¿no? 16 más 0,5 más 1 más 1,6, 19,1. 19,1. La altura de velocidad dentro de la tubería es entonces igual a 3,14. 3,14 metros. Esa es la altura de velocidad. Entonces, ahora, si nos vamos a pensar en la ecuación que originalmente nosotros habíamos calculado para el punto 0 y el punto A, me queda que Z0 es igual a la presión en B, ¿cierto? Más la velocidad en B al cuadrado partido por 2G, más la pérdida, perdón. El punto A primero. A, más la pérdida singular en el punto A. Singular en A. Entonces ahora ya tenemos en esa ecuación que nosotros originalmente habíamos desarrollado, tenemos el Z0, tenemos la velocidad en A y tenemos la pérdida singular en A. Por lo tanto, nuestra única incógnita es la presión en A. Y con eso vamos a poder ir desarrollando nuestra línea de energía. Por fin. Tenemos entonces, vamos a calcular la presión en A. Presión en A es igual a Z sub 0, que son 60 metros, menos la velocidad en A dividido 2G, que es 3,14. Denme un segundito, que ya quiero verificar algo aquí. Un segundo. Me faltó algo, muchachos. ¿Ven? Como tiene error aquí. ¿Qué error cometí? Acá arriba. Ahí. ¿Qué me faltó? Entre el punto 0 y el punto E. ¿Qué hay en el punto 0 y en el punto E? Entre el punto 0 y el punto E. ¿La válvula? No, pues sí la consideré. La válvula como pérdida singular. ¿Pero qué hay que no consideré? no Pérdidas pérdida. regulares. La pérdida regular. Sí, en todo este tramo, ahí me cometí un error yo. En todo este tramo hay pérdida regular. Entonces, todo lo de arriba hay que considerar también pérdida regular. ¿Ya? Lo que hicimos estaba todo bien, pero nos faltó sumar lo que era pérdida regular, que es el lambda por la longitud por la velocidad al cuadrado partido por diámetro por 2g. Por eso no, me había dado un valor distinto de la carga de velocidad. Ya, hagamos esa parte de nuevo rapidito. Z sub 0, entonces, habíamos dicho que era 60, es igual a b cuadrado partido por 2g, factor común de 16, más 0,5, más 0, más 1, ¿cierto? Más 16 por 0,1, más la pérdida regular, que como es lambda
por largo por b cuadrado dividido diámetro por 2g, como sacamos la velocidad al cuadrado dividido 2g, me queda dentro que es lambda por longitud dividido diámetro. ¿Cierto? ¿Está claro eso? Sí, profe. Ya. Voy a borrar ahora eso que está dentro para poner los números. Lambda, el valor de lambda es 0,02. 0,02 por la longitud, que son los 200 metros, que es el total, ¿cierto? Hasta el punto E, 200 metros, dividido el diámetro, que es 0,5. Ahí sí. Entonces, la velocidad al cuadrado partido por 2g es igual a 60 dividido 0,02 por 200 dividido 0,5. Es 8. Esto es 8. Y esto de acá era 19,1 más 19,1. 27,1. Ahí sí. 27,1. 2,21, ahí sí. B al cuadrado partido por 2g es entonces igual a 2,21 metros. Ahí sí. Sorry, se me pasó ese pequeño gran detalle. Ya. Ahí sí. Entonces ahora volvemos a nuestro punto A. Z sub 0 dijimos que era igual a la presión en A, más B sub A al cuadrado partido por 2g, más la pérdida solo singular en el punto A, porque no hay pérdida regular. Por lo tanto, P sub A es igual a 60 metros menos velocidad A al cuadrado partido por 2g, que es 2,21, menos la pérdida singular, que es K sub A, ¿cierto? Por B sub A al cuadrado partido por 2g. O sea, va a ser 0,5, que es el valor de K sub A, por 2,21. La presión en A, entonces, es igual a 60 menos 2,21 menos 0,5 por 2,21. Es igual a 56,7 metros. Eso sería la línea piezométrica en el punto A. ¿Cierto? ¿Cuánto sería la línea de energía entonces en el punto A? Lo mismo ¿Por qué? que paralelo. Pero no es lo mismo. El paralelo es lo mismo. O sea, la área no son constantes. ¿Cómo? No entendí. A ver, miren, dibujemos, empezamos a dibujar. Dígame, Serían 58,91, ¿por qué? que hay que sumarle los 2,21. Exacto. En este problema, nuestra línea de energía máxima es la superficie libre del estanque. Eso está claro, ¿cierto? Que es la máxima energía que nosotros tenemos disponible en nuestro sistema, que son los 60 metros. Inmediatamente, al entrar en el punto A, se generó una pérdida, ¿cierto? Y también se generó una velocidad. Por lo cual la energía que yo tenía como presión inicialmente disponible, que eran los 60 metros, ahora disminuyó a otro valor de presión que es 56,7 metros. O sea, acá. Vamos, por aquí lo vamos a poner. 56,7 metros. Y eso es LP, la línea de presión. Pero la línea de energía, recuerden, que es la línea de presión más la carga de velocidad. Recuerden que la diferencia entre la línea de presión y la línea de energía es la carga de velocidad.
Por lo tanto, como bien dice la compañera, la línea de energía va a ser 56,7 más 2,21. O sea, va a ser 58,9. Esa va a ser la línea de energía. Y ambas van a empezar a disminuir paralelamente, ¿cierto? En este sistema. Calculémoslo para el punto B ahora. En vez de punto A en esta ecuación, vamos a hacer ahora punto B. La diferencia en esta ecuación, ¿cierto?, entre el punto A y el punto B, es que ahora hay pérdida regular. Entonces, 60 metros es igual a la presión en B, que es el dato que queremos tener, más la velocidad en B, partido por 2G, que es 2,21, más la pérdida singular en B, que la pérdida singular en B no es la pérdida particular en ese punto, sino que es la suma de todas las pérdidas para atrás. En este caso, como no hay pérdida singular en B, solamente hay pérdida singular en A, va a ser K sub A, que es 0,5, por 2,21, que es la altura de velocidad. Más la pérdida regular, que va a ser, recuerden, lambda por B cuadrado, lambda por L, por B cuadrado, dividido el diámetro por 2G. Entonces va a ser el lambda, que es 0,02, por la longitud al punto B, que son 80 metros, dividido el diámetro, que es 0,5, y por B cuadrado partido por 2G, que es 2,21. Por lo tanto, la presión en B va a ser 60 menos factor común, que es el 2,21, porque fíjense que el 2,21 está ahí, está aquí y está aquí. Por lo tanto, 2,21 por 1 más 0,5 más 0,02 por 80 dividido 0,5. La presión en B me va a dar 49,6 metros. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Nuestro punto en B, entonces, acá es ahora 49,6. La línea de presión. Y la línea de energía va a ser, obviamente, 49,6 más 2,21. O sea, va a ser 51,81. Ahora fíjense que la caída, ¿cierto?, en el punto A, acá, esa caída en la línea de energía, como bien sabemos, la diferencia entre la línea de energía y la línea de energía máxima es la pérdida. Esto es netamente la pérdida singular en A. Que obviamente va a ser la diferencia entre 60 metros y 58,9. O sea, esa pérdida singular en A va a ser los 60 menos 58,9, va a ser 1,1 metro. Eso fue la pérdida singular en el punto A. Y tiene una caída instantánea en ese punto. Entonces, cuando nosotros calculamos la presión en B, o sea, perdón, las líneas en B, llegamos a que tenemos 51,81 de línea de energía y 49,6 metros de línea de presión. Entonces, lo que va a pasar entre el punto B y el punto C es que vamos a tener una pequeña caída instantánea.
debido a la pérdida singular en el punto C. Y luego va a seguir disminuyendo hacia adelante, siempre paralelo. ¿Cierto? Va a llegar al punto D y nuevamente al punto E y nuevamente voy a tener que sumar esa caída, ¿cierto? Debido a la singularidad del punto E. Hasta que finalmente yo voy a terminar en el punto E, y que eso es el desarrollo final del problema, que yo voy a tener una caída inmediata de la presión entre el punto D y el punto E. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Voy a calcular la línea piezométrica en el punto D, y la línea piezométrica en el punto E va a ser una caída inmediata hasta el eje de la tubería. ¿Por qué va a tener esa caída inmediata la línea de presión hacia el punto E? ¿Por qué tiene ese comportamiento la línea de presión? ¿Por qué la línea de presión se va a hacer cero? Porque ese es el punto E, por el eje de la tubería. Porque no hay relativa. Porque no hay relativa, pero la presión es cero. Entonces la línea de presión, en este punto, ahí, la línea de presión es cero. ¿Y qué pasa con la línea de energía? ¿Es paralela? Es como Aumenta. hacia el Sí, lado. pero son paralelas a 2,21. ¿Seguro? Entonces, o sea, sí, porque a todos le van sumando el ¿Pero qué está pasando? 2,21. Pero acuérdese qué pasa en el punto E, po. ¿Qué pasa en el punto E? Pero en el punto E La hay, velocidad es hay 4 veces. velocidad, profe. Hay La velo- cinética. Antes de llegar al punto, entre D y E, nosotros estamos dibujando aquí entre D y E. Ah, ya. No después de. Ahí. No, ahí estamos dibujando nosotros, estamos aquí, entre D y E. Entre D y E hay una caída en la línea piezométrica que llega a cero, porque llega a la presión atmosférica, a la relativa cero, ¿cierto? Pero entre D y E, por ahí le escuché a un compañero que dijo que la velocidad es 4 veces, aumenta a 4 veces la velocidad del resto de la tubería. Por lo tanto, lo que aquí pasa es que hay una pequeña caída ahí de la energía, de la pérdida singular entre D y E, la del punto E en realidad, ¿cierto? Y llega hasta ahí, acá, y llega hasta ahí la pérdida, un estricto rigor mejor para que quede más claro, porque la pérdida singular ahí se está generando en el estrechamiento entre D y E. Entonces lo que pasa aquí es eso, una disminución, un cambio dependiente con respecto a la línea de energía anterior. Y aquí se genera una diferencia, ¿cierto?, de energía cinética mucho mayor a la que traía la tubería antes, porque aquí la velocidad, ¿cierto?, aumentó en 4 veces con respecto a la velocidad en el resto de la tubería. Y como está al cuadrado, la velocidad, ¿cierto? ¿Esto en cuánto va a aumentar si está al cuadrado? Si la velocidad en E es 4 veces la velocidad en el resto de la tubería. ¿En cuánto va a aumentar entonces la velocidad, la energía 16. cinética en el punto E? 16. Entonces esa diferencia va a ser 16 por 2,21. Eso va a ser 30 y... ¿cuánto? 16 por 2,21. 35,4 más o menos.
Esa va a ser la altura de velocidad. ¿Estamos? ¿Se entendió? Calculemos ahora para el punto C, para seguir avanzando. Eso más o menos yo aquí lo que les esquematicé es cómo van a ser la línea de energía, así van a terminar. ¿Ya? Ahora probemos para el punto C. Z sub 0, la presión en C, la velocidad en C, pérdida singular en C, pérdida regular en C. Z sub 0, de nuevo, 60 metros. P sub C es la incógnita, más la velocidad en C, que ya sabemos partir por 2G, que es 2,21, más la pérdida singular en C, que es la suma de la pérdida en A, más la pérdida en C, ¿cierto? Que eso es K sub A, que es 0,5, por 2,21, que es la velocidad la energía cinética, más la pérdida singular en C, que el coeficiente de pérdida en C era 1, por 2,21, que es la velocidad, la energía cinética en C, más la pérdida regular, que es 0,02, que es el lambda, por la longitud en C, que vamos a seguir considerando 80 metros, ¿cierto? Porque es muy poca la diferencia en longitud, y no hay mayor información tampoco que te entregue el problema, dividido el diámetro, que es 0,5 metros, por la energía cinética en C, que es 2,21. Entonces, P sub C va a ser 60 menos, factor común nuevamente, 2,21, 1, más 0,5, más 1, más 0,02 por 80 dividido 0,5. La presión en C entonces va a ser igual a 47,4 metros. Y por lo tanto, eso es la línea de presión, ¿cierto? Y por lo tanto, la línea de energía va a ser 47,4 metros más los 2,21. O sea, 49,6. Entonces, fíjense, ahora, en el punto C, tenemos que aquí es 49,6 metros, y en el punto, estos metros, importante siempre utilizar la unidad, y yo por un tema de cálculo no las escribo, pero después hay que incorporarlas todas en el desarrollo. En el punto C, la línea de presión es 47,4. Entonces, fíjense que entre B y C hay una pequeña caída en la línea, ¿cierto? Y esa pequeña caída en la línea de presión de 49,6 a 47,4 o en la línea de energía de 51,81 a 49,6 es netamente la pérdida singular del punto C. Ahí hay solamente pérdida singular, que es lo que diferencia el punto B del punto C, la pérdida singular del punto C. Ahora, nuevamente, en el punto B, por ejemplo, la pérdida, ¿cierto?, que va a ser la diferencia entre la línea de energía máxima y la línea de energía, va a ser 60 menos 51,81, va a ser 8,2 aproximadamente metros. Esa va a ser la pérdida. 8,2 metros. La pérdida de energía en el punto C va a ser 60 menos 49,6, va a ser 10,4 metros. Acá. Ya no me queda espacio para escribir tanta cosa. 10,4 metros. Entonces, para que vean que esto es súper sencillo, o sea, netamente, si entienden cómo se conforma la línea de energía, que la diferencia entre la línea de energía máxima y la línea de energía es la pérdida, que la diferencia entre la línea de energía y la línea de presión es la carga de velocidad, y que al final el único dato que siempre va variando es, o sea, el único dato que tienen que ir obteniendo es la presión, esto a ustedes se les va a hacer muy fácil. La única singularidad nomás que hay que tener ojo es el tema de, por ejemplo, que en el punto D y E hay un estrechamiento y se van separando las líneas, ¿cierto?
porque va aumentando la velocidad. ¿Me entienden hasta acá? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Ya después ya del primer razonamiento era reemplazar nomás, pues, así que no, las dudas fue al principio. Es puro reemplazar nomás, pues ahora si lo hacen para el punto D, es lo mismo. Sigue siendo todo el rato lo mismo. Punto D. Si el tema aquí es no equivocarse y considerar todo. Si imagínense que yo me equivoqué al principio, por eso es que hay que tener harto cuidado. Hay que ejercitar. El punto D, de nuevo, ¿cierto? La presión en D es la incógnita, Z sub 0,60, B sub D ya la tenemos, que es lo mismo que todas las otras velocidades, pérdida singular en D, que considera la pérdida en A y en C. Y la pérdida regular en D ahora son 120 metros más. O sea, hay que considerar la pérdida regular con 200 metros. Que esa es la caída, la pendiente de la línea, ¿cierto? Que va disminuyendo, porque ahora la pérdida regular ya no son 80 metros, sino que ahora son 200 metros. Por eso disminuye de 49,6 a algún valor aquí que no conocemos. Y después, lo mismo, tenemos una pérdida singular distinta y una velocidad distinta en el punto E, que me llega que tengo una línea piezométrica 0 en el punto E y una línea de energía X en el punto E. Le voy a dar los valores para ya dejar de desarrollarlo porque comienza el compañero ya netamente ir sustituyéndolo. La línea de presión en el punto D es 36,8 y la línea de energía en el punto D es 36,8 y la línea de presión en el punto D, otra vez. La línea de energía en el punto D es 39 metros y la línea de presión en el punto D es 36,8 metros. La línea de presión en el punto E es 0 y la línea de energía en el punto E es 35,4 metros. ¿Estamos? Ese es el problema, el ejercicio. ¿Qué es lo importante que yo solicitaría en un ejercicio donde les pida hacer algo por el estilo? Es que indiquen en todos los puntos los valores numéricos de la línea de presión, de la línea de energía, de la pérdida y de la línea de energía máxima. Siempre tienen que identificar esos 4 valores. ¿Ya? Eso. No sé si hay algo más que comentar acá, no sé si tienen alguna duda. Hagamos otro ejercicio. Este ejercicio que hice en una prueba el año pasado.
Ya. Tenemos dos recipientes, ¿cierto? Que se encuentran unidos por una tubería de fierro fundido de 91 metros en total. O sea, la longitud de la tubería es 91 metros. Y es de 30 centímetros de diámetro. La diferencia de altura entre la superficie libre de los recipientes es de 7,63 metros. O sea, si yo proyecto esto, voy a hacer con rojo, la diferencia de alturas, voy a proyectar acá el nivel de superficie libre del otro estanque, del estanque C. Esa diferencia de altura es de 7,63 metros. Y la altura entre el punto B de la tubería y la superficie libre del recipiente A es de 0,915 metros. O sea, esta diferencia de altura y el punto B, esa, es 0,915 metros. Pregunta 1. Determine el caudal Q. Tenía 3 preguntas. Determine el caudal. Pregunta 2. ¿Cuál es la presión en B? Si se encuentra este punto B a 30,5 metros del depósito A. O sea, la longitud desde A a B es 30,5 metros. Y comente el resultado. Y una tercera pregunta, o inciso en realidad del ejercicio, es dibuje toda la línea de energía. Entonces, nuevamente, ¿cómo determinamos el caudal dentro de este sistema? Tenemos un factor de fricción lambda, o F, de lo mismo, como les digo siempre, 0,02. ¿Cómo determinamos entonces el caudal dentro del sistema? Y respondemos la primera pregunta. Determina el caudal Q. Vendría siendo igual que lo anterior. Sí, pues, ¿cierto? A y C. Sería entonces realizar equilibrio entre el punto A y el punto C. Ya. Segundo paso. Eliminar. ¿Qué podríamos eliminar acá? Las presiones. Las presiones. Consideramos que las presiones entre ambas superficies libres, ¿cierto? Son las presiones relativas. La altura C. Y la velocidad A. Ya, la altura C, considerando que esa es la referencia, ¿cierto? Consideramos que ese es el cero. Y la velocidad en A, ¿ya? Porque el estanque A está en reposo, ¿cierto? O desciende muy poco. Ahora, fíjense bien la velocidad en D. ¿Cuál es la velocidad en D? ¿Es cero? ¿En cuál D? En C, perdón, en C. La velocidad en C es cero. Sí, ¿Por qué? porque sí. No, porque está lleno, po. O porque también tiene un diámetro muy grande. No. ¿Saben por qué no? Fíjense en el dibujo.
En el estanque A, yo estoy considerando la velocidad en el punto A, que es la superficie libre. Y ahí, efectivamente, la velocidad es 0, porque estoy considerando la velocidad a la que está descendiendo el agua en ese punto. Pero fíjense en el estanque C. ¿Dónde está la llegada? Ahí está por dentro, o sea, más abajo. Está en la superficie casi. Ahí está el eje de la tubería. Por lo tanto, yo tengo que considerar que la velocidad en el punto C es la velocidad de la salida de la tubería. Si yo hubiese dibujado mi tubería en el fondo del estanque C y hubiese hecho equilibrio con respecto a la superficie libre del estanque, yo hubiese dicho ahí, ah, perfecto, la velocidad en C es 0. Pero ¿qué hubiese tenido que considerar, además? Si estoy trabajando con el punto C. Ahí la presión, ¿Cuál presión? la La absoluta. relativa que va a tener. Exacto, la presión relativa que voy a tener a la salida de la tubería. Y esa presión relativa va a ser la columna de agua en el estanque. Entonces, muy importante el tema de la referencia. ¿Dónde esté ubicada la salida de la tubería? Si está arriba en el estanque o está abajo en el estanque. Porque si es así, si hubiese considerado que estaba abajo en el estanque, yo hubiese tenido que considerar como referencia no la superficie libre del estanque C, sino que el punto de más abajo. Y tendría que considerar esa altura. O si no, estaría incurriendo ahí en un error en el cálculo. ¿Se entiende? Por lo tanto, como acá la tubería llega a la superficie del estanque C, hay velocidad en C. ¿Ya? Si la tubería hubiese llegado al fondo, al analizarla en el punto C, la cota, claro, efectivamente en ese punto la velocidad sería nula, porque estoy considerando la velocidad en la superficie libre. Pero tendría que considerar necesariamente la presión en el punto C, que sería la salida de la tubería, ¿cierto? Y que sería igual a la columna entre la salida de la tubería y la superficie libre en el punto C. Súper. Entonces, ya lo tenemos prácticamente listo esto. Lo que necesitamos es el caudal. Por tanto, ZA es igual a la velocidad en C dividido 2G más la pérdida regular, porque sabemos aquí que hay entradas y salidas, ¿cierto?, de una tubería, pero no tenemos información respecto a la pérdida singular, así que vamos a obviar en este caso la pérdida singular, vamos a considerar que solamente hay pérdida regular. Y la pérdida regular en este caso va a ser lambda por longitud por b al cuadrado dividido diámetro por 2g. Ahora, como la tubería no cambia de diámetro en absolutamente ningún lugar, vamos a considerar que b sub c es v nomás. ¿Ya? Por lo tanto, ZA es igual a v al cuadrado dividido 2g, factor de 1 más L más lambda por L dividido diámetro. Ahora, como lo que necesitamos es el caudal, utilizamos la ecuación del caudal, que es velocidad por área, para poder despejar el caudal, que eso es lo que necesitamos. La velocidad, entonces, caudal dividido área, que es igual a pi diámetro al cuadrado dividido 4. O sea, la velocidad es igual a, pasamos el 4 multiplicando arriba, 4 veces el caudal dividido pi diámetro al cuadrado. Sustituimos en la ecuación, voy a borrar el b cuadrado de la ecuación de arriba y voy a dejar ahora que es 4q dividido pi diámetro al cuadrado y eso al cuadrado, ¿cierto?
Me queda entonces que ZA es igual a 4 al cuadrado, 16Q al cuadrado, dividido 2G por pi al cuadrado, diámetro a la cuarta. 1 más lambda por L dividido diámetro. Despejamos el caudal. Caudal es igual a ZA por 2G por pi al cuadrado por diámetro a la cuarta, y eso dividido por 16, 1 más lambda por L dividido diámetro. Y como el caudal está al cuadrado, todo eso en raíz. Y ahí obtenemos el caudal. ZA es 7,63, 2G 19,6, pi cuadrado es 3,14 al cuadrado, diámetro a la cuarta es 0,3 a la cuarta. Denominador 16 más 1 por 1 más lambda, que es 0,02, por longitud, que es 91 metros, dividido el diámetro, que es 0,3. Tenemos todos los datos y obtenemos el caudal. ¿Alguna duda en el procedimiento? Por mi parte no, profe. Eso es pura matemática, nomás, pues ya no. La parte, digamos, de análisis hidráulico está arriba, lo que hicimos anteriormente. El caudal es entonces, lo voy a dejar aquí anotado acá arriba, debajo del lambda, en los datos, es 0,325, para que después ustedes lo calculen y lo practiquen. Metros cúbicos partido por segundo. Ese es el caudal. Listo el caudal. Una pregunta en B dice lo siguiente. La B era, ¿cuál es la presión en B si está a 30,5 metros del depósito A? Comenta el resultado. Sencillo. Velocidad en A al cuadrado partido por 2G más la presión en A dividido peso específico más el ZA es igual a la velocidad en B al cuadrado partido por 2G más la presión en B más el ZB más la pérdida. Ya sabemos que no hay pérdida singular, por lo tanto solamente voy a poner la pérdida regular hasta B. Nuevamente, velocidad en A, 0. Presión en A, 0, porque es presión relativa. ZA tenemos, velocidad en B tenemos, presión en B obviamente tenemos, ZB tenemos, pérdida regular en B tenemos. Entonces, ZA es igual a la velocidad en el punto B, que sabemos que la velocidad, ¿cierto?, en todos los puntos de la tubería es constante porque el diámetro es constante, y dijimos que la velocidad era 4Q dividido pi diámetro al cuadrado. ¿Ya? Calculémoslo al tiro para que podamos reemplazar al tiro el valor numérico ahí. 4 por 0,325 metros cúbicos por segundo, dividido pi por diámetro al cuadrado, que el diámetro es 0,3, por lo tanto es 0,09 metros cuadrados. Metros cúbicos se va con el metro cuadrado, me queda metros por segundo, que son unidades de velocidad, y eso me va a dar una velocidad de... No la tengo aquí, déjenme calcularlo. 4,59, profe. 3, 2, 5... No sé si está bien, pero eso me llega. Déjenme calcularlo a mí para verificarlo, no nos vamos a tontería. Dividido 0,09. 4,6. ¿Eso le dio? Sí, 59 es lo mismo. Ya, metros por segundo. Esa es la velocidad. 4,6 metros por segundo. ¿Estamos? Lo vamos a dejar ahí. La velocidad es 4,6 metros por segundo. Y vamos. Velocidad en B
es entonces 4,6 al cuadrado dividido 19,6 metros segundo al cuadrado, arriba en metros cuadrados segundo cuadrado, más la presión en B, que es el dato de incógnita que tenemos, más ZB, que el ZB lo vamos a dejar como incógnita, porque así vamos a trabajar después con el delta, el ZA menos el ZB, que es 0,915. Más la pérdida regular, que es el lambda, que es 0,02, por longitud 30,5 metros, dividido el diámetro, que es 0,3 metros, por la energía cinética, que es 4,6 al cuadrado, metros cuadrados segundo al cuadrado, dividido 19,6 metros segundo al cuadrado. Debería haberlo trabajado con letras primero. Ya, entonces la presión en B, eso me gusta trabajarlo con letras porque tanto número después va a ser ZA menos ZB, ¿cierto? El ZB va a pasar restando para allá. Y ZA menos ZB es 0,915 metros. Menos la energía cinética 4,6 al cuadrado dividido 19,6, 1,08 metros. ¿Qué es esto? Menos la pérdida regular, que va a ser por 30,5 dividido por 3 por 0,02. 2,2. Me molesta eso. Metros. Por lo tanto, la presión en B va a ser 0,915 menos 1,08 menos 2,2. Menos 2,36 metros. La presión en B me da negativa, menos 2,36 metros. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Entonces, ¿por qué, de hecho, en el problema te dice, comenta el resultado? Dio negativo. Está sobre la línea pisométrica. Exacto. ¿Cierto? No lo cambié color. La línea pisométrica está así. Eso es, digamos, físicamente, pero digamos, en cuanto a temas de presión, ahí lo que tenemos es una presión negativa. Eso es que la presión relativa en el punto B es negativa, o sea, la presión absoluta es menor a la presión atmosférica. ¿Qué problema me puede generar eso? Me puede generar un problema que se denomina cavitación. Vamos para ese punto, mejor. Vamos con la materia. ¿Hay alguna duda del ejercicio? Queda dibujar la línea de energía, pero eso ya se los dejo a usted. ¿Hay alguna duda con eso? Este es un ejercicio netamente de prueba. Este, de hecho, como les digo, la hice en una prueba el año pasado. Este era uno de los problemas. ¿Queda alguna duda? Si nosotros trabajáramos aquí con presiones absolutas, obviamente la presión en A no sería 0, sería 10,33 metros. Y en ese caso, la presión en B, ¿cuánto sería si trabajáramos con presión absoluta? Chicos, si yo les dijera en el problema trabaje con presiones absolutas, ¿cuánto le hubiese dado el valor de la presión en B? Igual, pero positivo, ¿o no? Pero igual en valor. 7,97. ¿Por qué, Matías? Porque a la atmósfera se le resta los menos 2,36. Exacto. Si hubiésemos considerado que la presión en A, si hubiésemos trabajado con presión absoluta, hubiese sido 10,33, y este problema lo único que hubiese tenido, ¿cierto?, es que había que sumarle 10,33.
hubiese quedado la presión en A junto con el ZA, sumando. Por lo tanto, hubiese sido 10,33 menos 2,36. Y eso le hubiese dado 7, algo, ¿cierto? Y ahí, como pueden ver, la presión absoluta es positiva. Que eso es lo que naturalmente debe pasar. La presión absoluta no puede ser menor a 0. ¿Ya? O sea que la presión negativa, profe, es como sin tomar la presión absoluta. La presión negativa es sin tomar la presión No, pues atmosférica. Eso. Por eso le da negativo. La Porque no está absoluta. considerando la presión atmosférica. ¿Cierto? A ver, la presión relativa puede ser negativa. La presión absoluta nunca va a ser negativa. No, pues, pero cuando nos da una presión negativa es porque no consideramos la presión absoluta, la suma de Claro. la atmosférica. Claro. Si consideraron en el problema la presión atmosférica, si consideraron P sub A 10,33 y les da negativo al final, ahí algo pasó. ¿Ya? Entonces, este es un problema como nosotros vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que está sifoneado. ¿Cierto? El punto B está por sobre la línea de presión. Y es por eso que tienen una presión relativa negativa. Ahora, claro, efectivamente, ustedes esto pueden tener un sifón, puede existir. Pueden tener una tubería por sobre la línea piezométrica, tal que eso les va a generar presiones negativas. El tema aquí es que ustedes tienen un punto máximo donde van a poder elevar la tubería. ¿Cuál es ese punto máximo que ustedes van a poder poner la tubería por sobre la superficie del agua? Para que siga funcionando el sistema. 10,33 metros. Ah, exactamente. ¿Cierto? Porque va a ser hasta donde la presión absoluta sea 0. Eso es teóricamente. ¿Ya? En la teoría, yo podría poner la tubería 10,33 metros por sobre la superficie libre para que siga pasando agua. Pero eso es idealmente. Pero en la realidad, ¿cómo sería eso? ¿Son 10,33 metros en la realidad? ¿Debería ser un poco menos o no? ¿Por qué? Porque la presión cero, ¿qué va a pasar ahí? Cuando sea justo cero. No va a pasar agua, no va a haber presión. Entonces no subiría. No pasaría el agua, exacto. Pero eso es ideal, porque en la realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que además considerar en el punto C dentro de la tubería? Hay que considerar que parte de la energía, ¿cierto? Porque en el punto C uno dice que es 10,33 metros, pero considerando que toda la energía está abocada en entregar presión. Pero eso sabemos que no es así, porque parte de la energía es energía cinética. Para que pueda pasar agua por el punto C tiene que haber una velocidad. Por lo tanto, los 10,33 ya hay que restarle la energía cinética. ¿Qué más hay que considerar? La pérdida. La pérdida, hasta ese punto. La pérdida de energía que se está generando hasta el punto C. La pérdida regular y la singular en el caso que existan. Entonces ya no son 10,33, son 10,33 menos la altura de velocidad, la energía cinética, menos las pérdidas. Y menos otra cosa más, que es la presión de vapor. El agua, a donde disminuye la presión interna dentro de la tubería, el agua llega a un punto en que, como ya no hay suficiente presión para... ¿Se acuerdan cuando empezamos el curso y yo les comentaba el tema de cómo una molécula de agua se mantiene como molécula? Si yo disminuyo la presión interna dentro de la tubería, ya la molécula de agua no tiene la presión para seguir siendo agua.
entonces entra a su punto de ebullición y se transforma en gas. Para que el agua siga siendo agua, la presión absoluta tiene que ser mayor a 2,4 metros. En este caso, también tenemos que considerar la presión de vapor como una limitante para la altura máxima a la que puede estar el punto C dentro de esta tubería en el sifón. Porque acá puede llegar a un punto en que si yo disminuyo con la presión absoluta por bajo los 2,4 metros columna de agua, esto se va a transformar en gas. Y se va a producir el fenómeno de la cavitación, cuando se acumulan burbujas de aire en la red, que es lo que yo les comentaba en la clase anterior, que es cuando uno abre la llave del agua, ¿cierto? En casa antigua, en el campo, por ejemplo, y las paredes empiezan a vibrar, la llave empieza a saltar, y eso son puras burbujas de aire que se incorporan al sistema. Las burbujas de aire se pueden incorporar de dos formas. Uno es a través del sistema de bombeo, que la bomba le metió burbujas porque estaba funcionando mal. Es por eso que uno de las bombas tiene que cebarlas. No sé si alguien tiene una bombita de ese tipo y ha visto que le sacan una tuerca. Bueno, lo vamos a ver después cuando veamos bomba, pero le sacan una tuerca y la llenan de agua en la red para que no se incorporen burbujas. Y por otro lado, la otra posibilidad de que se incorporen burbujas es que la presión disminuya tanto, la presión absoluta, que se transforme el agua en gas. Y se empiezan a acumular generalmente en los puntos altos, en el punto C, en el sifón. Obvio, porque las burbujas, como tienen menor densidad, el aire tiene menor densidad, se va a acumular en la parte más, más alta de la red. Y esas burbujas van a generar, como van a implosionar y van a estar chocando contra la red, generan un desgaste mecánico que las perfora con el tiempo. Aparte genera mal funcionamiento en el sistema de bombeo, o sea, las burbujas son un cacho. Para solucionar estos problemas de cavitación y de acumulación de burbujas en los puntos altos de la red es que se utilizan ventosas, que las ventosas se utilizan en toda la red de impulsión sobre todo, y se instalan en los puntos altos, que una ventosa no es más que una tubería vertical que termina en una membrana que permite salir el aire pero no que entre. A ver si puedo buscarla. Yo sé que está un poquito pasado en la hora, pero me interesa terminar con esto. Ventosa red AP. Aquí hay una ventosa. Ahí. Esa imagen está buena. ¿Ven? Dice el aire en las tuberías. Cálculo y dimensionado de ventosa, obviamente se calculan. La ventosa sería eso. Aquí obviamente tenemos la matriz de agua potable, que es una matriz gigantesca de color verde, y tenemos sobre ella instalada una ventosa. Estas están instaladas en las partes, como les decía, más altas de la red, y la función de ella, esta es industrial claramente, o sea, tiene una válvula gigantesca y todo el cuento. Para una red de agua potable son más chiquititas. Y es netamente una membrana que permite que las burbujas que están dentro de la red salgan, pero es una membrana que solamente tiene una dirección, no permite que entren. ¿Ya? Tiene metodologías de cálculo, depende del caudal, ¿cierto? Obviamente tiene ahí sus temas más ¿Profe? técnicos que salen un poco del curso, pero hay forma de calcularla. Dígame. ¿Cómo funciona el agua para los departamentos? ¿Con puras bombas? Con puras bombas, po. ¿Ustedes han entrado a un edificio al estacionamiento y escuchan un ruido fuerte que hay abajo en el estacionamiento? ¿Les ha pasado eso alguna vez en un estacionamiento, en un edificio grande? No, sí, pero ¿y les ponen ventosas también en el camino o no? Es que no, po. ¿Por qué? Puede ser el término de la red, pero Ah, ya. es difícil. Al término de la red puede ser que haya una ventosa. Generalmente en los términos de red hay ventosa. Pero no, generalmente no se ponen. Esto es para red cuando son redes de impulsión largas, de kilómetros. De hecho, las ventosas se ponen cada 500 metros en las redes de agua potable. Pero dentro de un edificio no. En un edificio, por si no lo sabían, ahí para poder alimentar el edificio, si es que obviamente no hay, no, si aunque haya presión tampoco se hace.
Si suponemos que el edificio es así, ¿cierto? Ahí están las ventanas, cuadraditas las ventanas, y está el edificio. Y tenemos que la red AP pasa por acá. Llega la red AP al subterráneo y entra el agua a una cámara de acumulación. ¿Ya? Acumulación de agua. Llega el agua netamente, sale del medidor y llega a un estanque subterráneo, a una cámara de acumulación. Y en esa cámara hay sistemas de bombeo. Bomba. Y esa bomba se encarga de repartir a las habitaciones del hotel, o en este caso a los departamentos del edificio. Así funciona. Por eso es que les decía, si han escuchado un ruido fuerte cuando están en un subterráneo, en un edificio, son las bombas funcionando. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Eso es la cavitación. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos de la cavitación? Se produce la erosión del piping, ¿cierto? Que son lo que les comentaba recién, que producto de las burbujas produce desgaste mecánico en las tuberías, las rompe, y obviamente una rotura en una matriz va a generar una pérdida de agua. Ruidos, ¿ya? Son muy ruidosos. Vibraciones en las paredes, en el caso de las casas. En el caso de una red de agua potable pública, obviamente son vibraciones en el subsuelo. Pérdida y alteraciones de las propiedades hidrodinámicas, que es quizá el mayor problema, ¿ya? O sea, el hecho de que se generen estas burbujas va a generar pérdidas de energía no consideradas dentro del diseño. Nosotros vemos acá que en el diseño solamente se consideran pérdidas regulares y singulares, pero uno no considera pérdidas generadas por las burbujas. Las burbujas producen recirculación de agua debido a vórtices que se generan. Entonces, eso genera obviamente una pérdida local y no estaba considerada dentro del diseño original. Entonces, al tener mayor pérdida, obviamente genera tener menor presión disponible. Por eso es que produce cambios en las propiedades hidrodinámicas y ustedes tenían calculado, diseñado su sistema para una cosa y resulta terminando en otra, de menor calidad, obviamente. Por lo tanto, este fenómeno debe ser evitado, como mínimo puesto bajo control, ¿cierto? Hay un problema que se genera principalmente en las bombas. Este es un impulsor de una bomba, que el impulsor lo que hace es que está girando, toma el agua y la impulsa, ¿cierto? Hace el funcionamiento de la bomba, y lo que genera la cavitación es que se produce un desgaste mecánico en las aspas, ¿cierto? Las rompe. Y obviamente, un aspa que esté en estas condiciones no va a generar también el intercambio de energía hidráulica que requiere el sistema para poder mantener funcionando a la presión que corresponde, ¿cierto? Ahí tenemos más imágenes de impulsores cavitados. ¿Ya? Factores que ayudan a evitar la cavitación. Creo que esto mejor lo voy a dejar para después, porque quiero que lo vayamos revisando ya junto con meternos en el tema de bomba. Nosotros ya tenemos el día lunes la prueba, ¿cierto? Prueba de diagnóstico, y que en realidad más que diagnóstico es un taller, es un test que vamos a hacer, porque es con nota, y va a entrar hasta pérdidas, ¿ya? No va a entrar el tema de cavitación porque esto lo vamos a retomar porque posterior a ese taller vamos a meternos ya directamente con el tema de bombas. Vamos a aprender a calcular bombas, a diseñar bombas y hasta a comprar bombas, ¿ya? ¿Cuál es la bomba adecuada para cada tipo de sistema? Y a elegirla. Nos vamos a meter en las fichas técnicas de las bombas, todo el cuento. Eso, ¿ya? El tema del sifón, como les digo, vamos a hacer un par de ejercicios también de sifones para determinar cuánto es esa altura máxima a la que puede estar instalada la tubería, porque de hecho, esto lleva el tema de los sifones y de la cavitación, es la base para lo que es el diseño de bomba. Porque una bomba superficial, que son las bombas que uno ve, esas bombas azules que venden en el Sodimac, ¿cierto? Bombas superficiales,
bueno, que también venden bombas sumergibles, que son esas bombitas clásicas, pues las bombitas azules que tienen la bombona naranja arriba. Estas bombas no pueden succionar agua a más de 10,33 metros de altura por sobre la superficie libre, que es la lógica que llegamos a conclusión acá con el compañero lo que comentaba, ¿cierto? Para que no se produzca, o sea, para que pueda uno tener movimiento dentro de la tubería, máximo, idealmente, son 10,33 metros columna de agua. Pero en la realidad hay que descontar pérdida, hay que descontar la energía cinética, ¿cierto? Hay que descontar ciertos factores, la presión de vapor para que no se produzca cavitación, y por lo tanto, estas bombas no pueden succionar agua desde la noria a más de una cierta altura. En este caso, la succión máxima, si se fijan en esta bomba cualquiera que elegí, son 8 metros. ¿Se fijan? Si el nivel del agua dentro de la noria está a 9 metros, si tienen, acá está el nivel del suelo, aquí está la noria, y aquí tienen ustedes su bombita, bomba superficial, y aquí está el nivel del agua. Si este nivel de agua tiene 9 metros, ya no van a poder succionar agua. Hay algunas que tienen un poquito más, otras que tienen un poquito menos, pero todas se mueven dentro de ese rango. ¿Estamos? Pero eso lo vamos a ver, como les digo, a partir de la siguiente clase cuando empecemos a ver bombas. ¿Dudas? Estimados alumnos. ¿Quedó claro la clase? Sí, profe. Profesor, Dígame. con respecto al test, ¿cuánto va a ser el tiempo de duración? Depende de la... No he decidido qué ejercicio hacer. Puede ser quizá un ejercicio y una pregunta de desarrollo, o solamente un ejercicio. ¿Ya? Va a depender de eso el tiempo, pero debiese ser aproximadamente unos 50 minutos, no más que eso, porque es un test nomás. Le subí ejercicio, ¿cierto? Al LMS. Chicos, ¿alguien ha revisado el LMS? A ver. Yo, profe, para ver las clases, pero no he visto ejercicio. A ver. ¿Pero les dejé o no? No sé, no he revisado eso. Ah, no, le dejé los ejercicios en la clase 5. Yo, profe, ¿Le puede revisé, no sé si usted ha subido estas diapos. Sí, sí está. ¿Sí están? Sí, están todas las clases, los links de las clases, están los ejercicios de la clase 5 resueltos, está la presentación, está PPT, hay un libro que les subí y está como evaluaciones la prueba de diagnóstico número 1 que les puse ahí. Los dejo para que estén al tanto de la fecha, que la fecha es el lunes. El tiempo de realización puede variar, que es lo que me preguntó recién el compañero. Ahí va a ser dependiendo de cuánto sea lo que necesiten para el desarrollo de la prueba. Les voy a subir más ejercicios ya. Durante el día les voy a dejar algún Profe. par de ejercicios arriba. Una consulta, ¿dónde están las diapos? Están ahí, pues. Métanse en el LMS. Presentación módulo 1, dice. Y ahí está, hidráulica PDF. Les dije la otra vez, de hecho en la primera clase les subí esto. Y les dejé escrito ahí en el LMS que estaban las clases disponibles. Yo estoy siempre modificando en el LMS y les dejo a ustedes en el Teams, les dejo un mensaje, se subió la clase, se subió ejercicio. Siempre les estoy comentando por ahí, así que tienen que estar atentos nomás. Ya, muchachos,
No sé si hay alguna consulta o quedamos hasta acá. Ustedes dirán. Si quieren, el día lunes, juntémonos, la clase el día lunes a las 6. Podríamos partir el test a las 6:30 y si quieren nos juntamos a las 6 para responder algunas preguntas. Si es que tienen, para responder dudas, perdón. Si es que tienen dudas, preguntas. Ya, profe. ¿Les parece? Nos juntamos entonces a las 6 el día lunes para consultas, dudas, todo. No vamos a pasar materia porque no quiero enredarlo. No vamos a pasar materia nada, nos juntamos el lunes a las 6 y cosa que el test va a partir a las 6:30. ¿Ya? Va a estar disponible en el LMS el test para ese día. El fin de semana yo creo que voy a decidir qué es lo que vamos a preguntar, así que el fin de semana debiese estar disponible y cuánto tiempo van a tener para el desarrollo y en qué va a consistir el test. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces el día lunes. Gracias a todos. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Que estén bien, gracias. Chao, chao.